¿Qué harías si la ciencia, el dinero y el poder no fueran suficientes para salvar lo que más amas? Cuando 3 niñas desahuciadas por la medicina reciben la visita de una mujer misteriosa sin credenciales, lo imposible comienza a suceder. Pero, ¿es un milagro? ¿O hay algo más profundo oculto tras la serenidad de esta extraña? Quédate hasta el final para descubrir el secreto que cambió para siempre la vida de una familia rota. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Las voy a curar, dijo la nueva niñera al mirar a las trillizas terminales del millonario. Sin formación aparente, sin diagnóstico previo y sin pedir permiso, desafió todo lo que la medicina había declarado imposible. Mientras los especialistas fallaban con sus máquinas complejas y fórmulas químicas, ella usaba solo el tacto, el canto y una presencia absoluta. Días después, los cuerpos antes inmóviles comenzaron a reaccionar y la casa fue invadida por un tipo de milagro que nadie quería admitir. En el ático más alto del exclusivo residencial Altos de Vida, el cielo de Palma de Mallorca se abría en un horizonte azul infinito. Desde allí, Roberto Castillo podía ver el mar Mediterráneo y sentir la brisa que traía el olor a sal y a riqueza. A sus 52 años, había construido un imperio en el sector de las telecomunicaciones, transformando una pequeña startup en una potencia continental. Su nombre figuraba en las revistas de economía más prestigiosas y su cuenta bancaria impresionaba incluso a los magnates más acaudalados. Para Roberto, todo en la vida era una cuestión de control, estrategia y poder. Pero aquella mañana de junio, el control se le escurría por entre los dedos como arena fina. En su despacho revestido de roble oscuro, sus ojos rojos de insomnio se fijaban en el diagnóstico, impreso en papel con membrete oficial. El doctor Felipe Morales, el neurólogo más reputado de la región, había confirmado lo que otros 3 especialistas ya habían dicho. Sus hijas trillizas, Camila, Daniela y Martina, de apenas 7 años, presentaban una rara enfermedad neurodegenerativa sin precedentes en la medicina europea. Calculamos una semana, 2 como máximo. No hay tratamiento conocido. Lo siento mucho, señor Castillo. La voz del médico resonaba en su mente mientras su mirada recorría en fotos de las niñas sobre el escritorio de cristal, nacidas de una fecundación in vitro tras la pérdida de su esposa, Mariana, quien no resistió al parto múltiple. Las trillizas eran su única familia, su único vínculo con algo que pudiera llamarse amor. El móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. Era Esteban, su asistente personal. Señor, debo informarle de que las niñas están presentando nuevos síntomas. El equipo médico ya está en su habitación. El doctor Felipe solicita su presencia inmediata. Roberto no respondió. Colgó el teléfono y se dirigió al ascensor privado que conectaba su despacho con el resto del ático. En el trayecto, su mente calculaba posibilidades, como siempre hacía ante los problemas de negocios. Quizás un tratamiento experimental en Estados Unidos, un medicamento aún no aprobado en Asia. ¿Cuánto costaría? No importaba el precio. Él pagaría lo que fuera necesario. El pasillo que llevaba a la habitación de las trillizas estaba repleto de equipos médicos. La decoración infantil, con sus colores pastel y dibujos de hadas, contrastaba cruelmente con el aparataje hospitalario que ahora dominaba el ambiente frío. Las enfermeras se movían en silencio, intercambiando miradas preocupadas. En la amplia habitación, las 3 camas habían sido acercadas, formando una única superficie donde Camila, Daniela y Martina reposaban una al lado de la otra, conectadas a monitores que emitían pitidos constantes y rítmicos. Su cabello castaño claro se esparcía por las almohadas como hilos de seda.
Los ojos, antes vivaces y curiosos, ahora permanecían semicerrados y distantes. El doctor Felipe se acercó a Roberto con expresión grave. El cuadro está evolucionando más rápido de lo que preveíamos. Los medicamentos para controlar los síntomas ya no están siendo tan efectivos. Le sugiero que considere llevarlas a casa por completo, suspender terapias agresivas. La hospitalización clínica no aportará beneficios significativos en esta fase. Las palabras caían como piedras pesadas. Roberto, el hombre que siempre tenía respuestas para todo, permaneció en silencio. Su fortuna, su influencia, sus contactos políticos, nada de eso importaba aquí. Ahora, por primera vez, se sintió pequeño, insignificante ante la muerte. Preparen todo para que volvamos a casa hoy mismo, que se instale todo aquí, ordenó finalmente. Aquella misma tarde, el ático en Altos de Vida se transformó en una unidad semi-hospitalaria de alta tecnología. El ala oeste, donde estaban las habitaciones de las niñas, fue adaptada con equipos de soporte vital de última generación. Se contrató a un equipo de enfermeros privados en régimen de guardias rotativas. La habitación principal, donde las tres pasarían sus últimos días, fue decorada con sus cosas favoritas: muñecos de peluche, libros ilustrados, proyecciones de galaxias en el techo. La ama de llaves, doña Rosa, que servía a la familia desde hacía más de una década, coordinaba a los empleados con los ojos enrojecidos. El mayordomo Bernardo, un hombre serio y metódico que acompañaba a Roberto desde el inicio de su ascenso, se mantenía firme, aunque la tristeza era visible en su semblante rígido y protocolario. Las horas pasaban como si estuvieran hechas de plomo fundido. Los empleados evitaban las conversaciones, caminando por los pasillos como sombras en pena. Los médicos entraban y salían ajustando dosis, verificando constantes vitales, intercambiando miradas desanimadas. Roberto permanecía sentado entre las camas de sus hijas, sosteniendo sus manitas frías, observando cada movimiento, cada respiración forzada. Fue a la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte balear, que sonó el timbre de servicio. Bernardo, intrigado por una visita tan temprana, se dirigió a la puerta. Al otro lado, una mujer de aproximadamente 40 años esperaba con paciencia. Su pelo oscuro estaba recogido en una coleta sencilla. Vestía ropa discreta, colores neutros, sin adornos ni joyas ostentosas. Sus ojos, de un color avellana profundo, transmitían una serenidad inusual. «Buenos días, me llamo Alma de la Cruz. He venido a cuidar de las niñas», dijo ella con voz firme y suave. Bernardo frunció el ceño, confuso. «Perdone, señora, pero no se nos ha informado de ninguna nueva contratación para el equipo médico». «No soy médica», respondió Alma con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios. «Solo soy alguien que ha venido a cuidar». El mayordomo dudó con la mano firme en el pomo de la puerta, listo para cerrarla ante la intrusa. En ese momento, Roberto apareció en el vestíbulo atraído por las voces. «¿Quién es, Bernardo?» «Una señora dice que ha venido a cuidar de las niñas, señor, pero no tenemos constancia de su contratación ni referencias». Roberto observó a la mujer. Algo en ella lo intrigó profundamente. No era solo su apariencia sencilla en contraste con el lujo desmedido que la rodeaba, ni su postura confiada ante su evidente riqueza. Era algo en su mirada, como si supiera exactamente por qué estaba allí y qué debía hacer, sin dudas ni titubeos. «¿Cómo supo de mis hijas?», preguntó Roberto desconfiado. Alma mantuvo la mirada firme, sin amedrentarse. «Hay cosas que no necesitan ser anunciadas para ser conocidas. Señor Castillo, estoy aquí porque es donde debo estar ahora. ¿Y qué pretende hacer por mis hijas que un equipo de médicos reputados no ha conseguido?» «No prometo curas ni milagros», respondió Alma. «Solo ofrezco presencia. A veces es todo lo que
Necesitamos cuando nos enfrentamos a lo inevitable. Roberto sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Quién era aquella mujer que hablaba de lo inevitable con tanta naturalidad y sin miedo? Estaba a punto de echarla cuando oyó una llamada débil desde la habitación de las niñas. «Papá, ¿hay alguien ahí?» Era la voz de Daniela, la más sensible de las tres, que hacía días que no pronunciaba una palabra completa. Roberto dudó. Miró a Bernardo, que mantenía una expresión de estricta desaprobación, y luego a Alma, que esperaba pacientemente como si el tiempo no existiera para ella. «Entre», dijo finalmente, «pero quede advertida. Cualquier actitud sospechosa y será inmediatamente expulsada de esta casa por seguridad». Alma asintió y siguió a Roberto por el pasillo de mármol, mientras Bernardo observaba la escena con creciente aprensión. Algo le decía que la rutina de aquella casa, ya perturbada por la tragedia inminente, estaba a punto de cambiar aún más con la llegada de aquella extraña. Y tenía razón. Nadie podría prever el impacto que Alma de la Cruz causaría en aquel ático de lujo en los próximos días. Nadie imaginaría que aquella mujer sencilla, sin títulos ni credenciales colgadas en la pared, provocaría una revolución silenciosa entre paredes de diseño y obras de arte. Mientras el sol de Mallorca ascendía en el horizonte bañando la ciudad con luz dorada, una nueva historia comenzaba a escribirse en la residencia de los Castillo. Una historia sobre poder e impotencia, ciencia y fe, control y entrega absoluta. Una historia sobre el más profundo e inexplicable de los sentimientos humanos, la esperanza ante lo imposible. La entrada de Alma en la habitación de las trillizas provocó un cambio sutil, pero inmediato. Era como si el aire, antes cargado de olor a antisépticos y desesperación, fuera súbitamente atravesado por una corriente fresca y diferente. Las niñas, que permanecían casi inmóviles, movieron levemente la cabeza hacia la puerta cuando ella entró. Roberto observaba cada movimiento de la mujer con ojos de águila. Alma no pidió permiso ni dudó. Con pasos tranquilos, se acercó a las camas unidas y se sentó en el borde, lo suficientemente cerca para tocar las manos de las tres niñas sin invadir su espacio. «Hola, pequeñas», dijo en voz baja y melodiosa. «Me llamo Alma». Camila, la más resuelta y líder de las tres, fue la primera en reaccionar. Sus ojos, antes opacos por la medicación, parecieron adquirir un leve brillo de curiosidad infantil. «¿Eres doctora?», preguntó con dificultad, con la voz casi en un susurro ronco. «No, querida, solo soy alguien que ha venido a estar con vosotras». Martina, la más callada, observaba a Alma con intensidad analítica. Daniela, por su parte, esbozó un movimiento con la mano como quien intenta alcanzar algo en el aire. Alma sonrió y tomó la manita de Daniela entre las suyas con delicadeza. El contacto pareció calmar a la niña, que cerró los ojos con una expresión más serena de la que había presentado en los últimos días de agonía. Roberto permanecía de pie, cerca de la puerta, inquieto y confuso. Una parte de su cerebro lógico quería interrumpir aquella escena, exigir credenciales, explicaciones racionales, pero otra parte, una que rara vez escuchaba, le pedía que esperara y observara. «Voy a prepararos una infusión», anunció Alma levantándose con suavidad. «Y después, si me permitís, os contaré una historia que aprendí hace mucho tiempo, cuando vivía en el norte, cerca de las montañas de Asturias». Las niñas no respondieron con palabras, pero sus ojos siguieron a Alma mientras salía de la habitación. Roberto la interceptó en el pasillo con paso rápido. «Escuche, señora. Alma, ¿verdad? No sé quién la ha enviado ni qué pretende, pero necesito dejar algunas cosas claras. Mis hijas están bajo cuidados médicos rigurosos. Cualquier interferencia en el tratamiento...» «No voy a interferir en nada, señor Castillo», interrumpió Alma con tranquilidad pasmosa. «Los
Medicamentos, los equipos, los médicos, todo eso tiene su lugar respetable. Estoy aquí para llenar un espacio diferente. ¿Y qué espacio sería ese? El que existe entre el cuerpo y el alma, entre lo que la ciencia puede medir y lo que solo el corazón percibe. Roberto se sintió desarmado por la sencillez filosófica de aquella respuesta. Antes de que pudiera replicar, Alma ya se dirigía hacia la cocina, dejándolo con palabras no dichas y una extraña sensación de que tal vez él no tenía todo el control que pensaba tener sobre su propia casa. En la cocina de acero inoxidable, doña Rosa preparaba el almuerzo dietético, asistida por 2 empleadas más jóvenes. La llegada de Alma causó un momento de tensión palpable. La ama de llaves, protectora como era con la familia, enarcó las cejas con desconfianza. «Buenos días. ¿El señor sabe que está usted aquí?», preguntó colocándose estratégicamente entre Alma y los fogones industriales. «Sí, doña Rosa, estoy aquí para cuidar de las niñas. Me gustaría prepararles una infusión». La ama de llaves, sorprendida por oír su nombre de boca de una extraña, dudó. Alma sonrió con amabilidad genuina. «Camila, Daniela y Martina son niñas especiales. Merecen todo el cuidado en este momento». Algo en la forma en que Alma pronunció el nombre de las trillizas, con una familiaridad respetuosa, casi irreverente ante la jerarquía de la casa, hizo que doña Rosa bajara la guardia. En silencio, le hizo sitio, indicándole dónde estaban las hierbas aromáticas y la tetera de porcelana. Alma se movió por la cocina con soltura, como si ya conociera cada rincón y cada cajón. Seleccionó manzanilla mezclada con algo que traía en una pequeña bolsa de tela. Mientras el agua hervía, sus manos trabajaban con gestos precisos, casi rituales. Las empleadas observaban fascinadas por aquella presencia inexplicable que transformaba una simple preparación de té en algo casi sagrado. De vuelta en la habitación, Alma encontró a las niñas en la misma posición, pero sus ojos se iluminaron sutilmente al verla. Roberto permanecía sentado en un sillón de cuero en un rincón, fingiendo leer informes en su tableta, pero en realidad observando cada movimiento de Alma por encima de la pantalla. Con delicadeza maternal, ayudó a cada una de las trillizas a tomar unos sorbos de la infusión tibia, primero a Camila, después a Daniela y por último a Martina. No importaba que los médicos hubieran dicho que apenas podrían tragar debido a la parálisis progresiva. Alma parecía no preocuparse por los pronósticos clínicos. Solo estaba allí, presente, paciente. Cuando terminó de servir la infusión, Alma acercó una silla y se sentó entre las camas. Comenzó a cantar en voz baja una melodía antigua, de esas que parecen venir de los valles verdes del norte, una nana celta casi olvidada. Su voz, ni muy aguda ni muy grave, llenó la habitación como agua limpia llenando un vaso vacío en medio del desierto. Roberto observó cómo ocurría algo extraordinario. Las niñas se relajaron visiblemente. Los monitores cardíacos mostraron una leve pero significativa reducción en la frecuencia de estrés. Las respiraciones, antes entrecortadas y laboriosas, adquirieron un ritmo más natural y pausado. El doctor Felipe, que había entrado silenciosamente en la habitación para revisar a las pacientes, frunció el ceño ante la escena no autorizada. Se acercó a Roberto y susurró: «¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo aquí?». Roberto no supo qué responder, cómo explicar algo que él mismo no comprendía. Optó por la versión más simple y pragmática. «Es una cuidadora, está ayudando con el confort de las niñas». El médico lanzó una mirada escéptica a Alma, que continuaba cantando ajena a su presencia y juicio. «Señor Castillo, comprendo su desesperación, pero recurrir a métodos alternativos en este momento solo puede crear falsas esperanzas. La condición de sus hijas es irreversible y terminal». Roberto asintió mecánicamente,
pero sus ojos no se apartaban de sus hijas, que parecían más cómodas de lo que habían estado en días. El médico, al darse cuenta de que no era escuchado con la atención habitual, se retiró con un suspiro de resignación profesional. Las horas pasaron. Alma permaneció en la habitación, a veces cantando, a veces contando historias en voz baja, a veces simplemente sosteniendo las manos de las niñas en un silencio compartido. No intentó conversar con Roberto, respetando su espacio y su dolor de padre. Cuando la noche cayó sobre Palma, tiñendo el cielo de púrpura y naranja sobre el mar, sucedió algo inesperado. Martina, la más retraída de las tres, que hacía días que no hablaba ni emitía sonidos, susurró algo tan bajo que solo Alma, sentada a su lado, pudo oírlo. —¿Qué, querida? —preguntó Alma inclinándose. —Puedo ver las estrellas —repitió Martina un poco más alto, con un hilo de voz. Roberto se levantó de un salto del sillón, acercándose a la cama. Alma lo miró como pidiendo permiso implícito. Él asintió sin palabras, con la garganta cerrada. Con movimientos suaves, Alma desconectó temporalmente algunos de los sensores menos esenciales y con la ayuda de Roberto llevó a Martina en brazos hasta la terraza que se abría al mar Mediterráneo. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban intensamente sobre la ciudad iluminada y el puerto. —Mira, Marty —susurró Alma señalando al cielo—. Cada estrella tiene una historia. Cada una de ellas es una luz que viene de muy lejos para encontrarnos aquí. La niña miraba fijamente hacia arriba, sus ojos reflejando puntos de luz lejanos. Por un momento, su rostro pálido cobró vida. Camila y Daniela, desde la cama, observaban la escena a través del ventanal con una mezcla de curiosidad y deseo. Roberto, al darse cuenta, tomó una decisión impulsiva. —Vamos a sacar a las tres —dijo, moviéndose ya para ayudar a las otras hijas. Con la asistencia de los enfermeros de guardia, que obedecieron dudosos, las tres trillizas fueron acomodadas en tumbonas acolchadas en la amplia terraza. El equipo esencial fue adaptado con extensiones para permitir el momento al aire libre. Las niñas, una al lado de la otra, contemplaban el cielo nocturno mientras Alma contaba leyendas sobre las constelaciones, mezclando mitología asturiana con cuentos griegos de una forma tan natural que parecía una única narrativa universal. Roberto observaba a distancia aquel cuadro improbable. Sus hijas, condenadas por la medicina, ahora miraban al cielo con expresiones que no veía desde hacía semanas, expresiones de encanto, de presencia, de pura vida. Al otro lado de la terraza, medio escondido en las sombras de una columna, Bernardo observaba la escena con una desconfianza creciente. Para el mayordomo, formado en la más rígida escuela de etiqueta y protocolo británico, aquella mujer representaba una anomalía peligrosa, una variable no controlada en una ecuación que ya era demasiado compleja y dolorosa. Mientras las estrellas giraban lentamente sobre Mallorca, algo comenzaba a cambiar en aquel ático de lujo. Algo sutil, como el primer hilo de luz antes del amanecer, pero innegable como la marea que sube. La esperanza, invitada inesperada, se infiltraba por los rincones como un perfume que se niega a ser ignorado. Y Alma, tranquila y presente como las montañas de su tierra, parecía ser la portadora silenciosa de ese sentimiento que ni el dinero ni la ciencia habían conseguido traer de vuelta a aquel hogar. A la mañana siguiente, Roberto se despertó sobresaltado. Se había quedado dormido en el sillón de la habitación de sus hijas, algo impensable en su rutina anterior de eficiencia. Por un instante, la realidad lo golpeó como un puñetazo. Sus hijas se estaban desvaneciendo. Pero entonces un sonido diferente captó su atención. Risas. Risas débiles, casi susurradas, pero inconfundibles. Se giró rápidamente y vio a Alma sentada en el borde de la cama con un libro abierto en el regazo. Las trillizas, aún pálidas,
y frágiles, pero con los ojos más alerta, sonreían mientras ella imitaba voces diferentes para cada personaje de la fábula. «Buenos días, señor Castillo», saludó Alma sin interrumpir la lectura. «Las niñas se han despertado con hambre hoy». Roberto se acercó incrédulo, frotándose los ojos. Hacía días que sus hijas apenas podían tragar líquidos y mucho menos sentir apetito. «¿Hambre? ¿Tenéis hambre, niñas?» Camila, siempre la portavoz del trío, asintió débilmente. «Quiero esas gachas dulces que hacía la abuela. ¿Te acuerdas, papá?» La pregunta golpeó a Roberto como una flecha directa al corazón. Su madre, doña Carmen, había fallecido 2 años antes, dejando un vacío que él intentaba compensar con niñeras caras y gobernantas estrictas. Las gachas de avena con leche y canela eran una tradición en las mañanas de domingo en la finca familiar, donde pasaban los fines de semana antes de que la salud de las niñas se deteriorara. «Sí que me acuerdo, hija», respondió con la voz entrecortada. «Voy a pedirle a doña Rosa que las prepare ahora mismo». Mientras salía de la habitación, Roberto se encontró con Bernardo en el pasillo. El mayordomo, impecable en su uniforme negro, mantenía los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «¿Algún problema, Bernardo?» «Señor, creo que necesitamos hablar sobre esa mujer que usted ha permitido que entre en nuestra casa». Roberto enarcó una ceja con autoridad. «¿Nuestra casa, Bernardo?» El mayordomo no se intimidó. Después de 20 años de Bindostin servicio, tenía ciertas libertades. «Perdón, señor, en su casa, pero estoy genuinamente preocupado. No sabemos nada sobre esa tal Alma. No tiene credenciales, no ha presentado referencias, ha aparecido literalmente de la nada. Y las niñas se han reído hoy, Bernardo, se han reído y han pedido comida», respondió Roberto pasando junto al mayordomo en dirección a la cocina. Bernardo lo siguió decidido. «Señor, entiendo su esperanza, pero debemos ser realistas. El doctor Felipe fue claro sobre el pronóstico. Esta mujer puede estar creando falsas expectativas, quizás incluso perjudicando el confort de las niñas en sus últimos momentos». Roberto se detuvo abruptamente y se giró con los ojos centelleando. «No te atrevas a terminar esa frase, Bernardo». Ya en la cocina, Roberto encontró a doña Rosa preparando el desayuno. La ama de llaves, que conocía bien las preferencias ancestrales de la familia, ya había separado los ingredientes para las gachas. «La señora Alma me avisó de que las niñas se habían despertado con apetito», explicó ella mezclando avena con leche caliente. «Es una buena señal, ¿no cree, señor?» Roberto asintió, sentándose en uno de los taburetes altos de la isla central de mármol. Observó a la cocinera trabajar, añadiendo canela y un poco de miel, exactamente como hacía su madre Carmen. Había algo reconfortante en aquella escena cotidiana, como si la normalidad, por un breve momento, hubiera regresado a la casa. «Doña Rosa, ¿qué opina de ella? ¿De Alma?» La ama de Nup. Llaves continuó removiendo las gachas, pensativa. «Al principio me pareció extraña, no voy a negarlo, aparecer así, sin más, pero tiene algo, señor, una forma de mirarnos que hace que una se sienta comprendida, en paz». Roberto reflexionó sobre aquellas palabras mientras volvía a la habitación de las trillizas, llevando una bandeja con 3 cuencos de gachas humeantes. En el camino, pasó por la sala de control de enfermería, donde la supervisora comprobaba las dosis del día. «¿Cómo están las constantes vitales esta mañana?», preguntó deteniéndose brevemente. La enfermera consultó las anotaciones digitales, pareciendo ligeramente confundida. «Se han estabilizado durante la noche, señor Castillo. La presión arterial de Daniela, que era preocupante ayer, se ha normalizado y la oxigenación de las 3 ha mejorado un 4%. No es un cambio dramático, pero es inesperado». Roberto solo asintió y siguió su camino, la bandeja en sus manos como una ofrenda a los dioses. En la habitación,
Alma había abierto las cortinas motorizadas, permitiendo que la luz del sol de la mañana entrara suavemente. Las niñas estaban en posición semisentada, apoyadas en cojines de plumas. Sus rostros, aún marcados por la enfermedad, parecían menos tensos. «Mirad lo que ha traído papá», anunció Alma con entusiasmo contenido, ayudando a Roberto a colocar la bandeja sobre la mesa auxiliar. Lo que siguió fue un momento casi sagrado para Roberto. Con una paciencia infinita, Alma ayudó a cada una de las trillizas a comer algunas cucharadas. No fue mucho, pero para unas niñas que apenas podían tragar agua el día anterior, parecía un milagro absoluto. «Alma nos ha contado que vivía cerca del mar Cantábrico, papá», dijo Camila entre cucharadas, «en un lugar llamado Llanes». «¿Así?», respondió Roberto mirando a Alma. «Es un lugar donde el mar golpea las rocas con fuerza y luego se calma en playas escondidas», explicó Alma, limpiando delicadamente la comisura de la boca de Daniela con una servilleta. «Un lugar donde la montaña y el océano conversan todos los días». «¿Y nadabas allí?», preguntó Martina, sorprendiendo a todos con su interés. Alma sonrió, sus ojos brillando con recuerdos lejanos. «Todos los días, incluso cuando el agua estaba helada. El mar enseña mucho sobre la vida, ¿sabíais? Nunca está quieto, nunca es el mismo. Incluso cuando parece tranquilo en la superficie, hay toda una vida sucediendo en las profundidades». Roberto observaba la interacción dividido entre la esperanza y la lógica. ¿Será posible que aquella mujer aparecida de la nada estuviera realmente haciendo lo que equipos enteros de médicos no conseguían? ¿O solo estaba presenciando los últimos momentos de lucidez antes del declive final, la llamada mejoría de la muerte? Como el doctor Felipe había advertido, las horas siguientes trajeron una serie de pequeños pero significativos eventos. Daniela pidió que le peinaran el pelo, algo que se negaba a hacer desde hacía días por la hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Martina quiso ver los álbumes de fotos digitales de la familia, señalando y nombrando a primos y tíos. Camila, siempre fuerte, incluso consiguió sentarse completamente erguida en la cama, sin ayuda de los cojines, durante unos minutos. Alma se movía por la habitación con una naturalidad desconcertante, como si siempre hubiera formado parte de aquella casa, de aquella familia rota. No consultaba relojes, no seguía protocolos rígidos, parecía guiarse por algo más sutil. La mirada de una niña cansada, la respiración más dificultosa de otra, el silencio súbito de la tercera. A cada señal respondía con lo que era necesario: una historia, una canción, un toque suave o simplemente un silencio respetuoso. A primera hora de la tarde, mientras las niñas dormitaban la siesta, Roberto llamó a Alma para conversar en la terraza. El cielo de Mallorca estaba excepcionalmente despejado. «Necesito entender quién es usted», dijo sin rodeos con su tono de negociante. «¿Qué está haciendo realmente? ¿Cómo supo de mis hijas?» Alma se apoyó en la barandilla de cristal, mirando la bahía a sus pies antes de responder. «Algunas personas tienen una llamada, señor Castillo. No es algo místico o sobrenatural, simplemente un propósito que sienten con tanta fuerza que no pueden ignorarlo. ¿Y su propósito es cuidar de mis hijas? Mi propósito es estar presente cuando la presencia es lo que más importa». Roberto negó con la cabeza, frustrado por la respuesta filosófica y evasiva. «Eso no explica cómo supo de ellas, cómo apareció en mi puerta en el momento exacto». Alma se giró para mirarlo, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. «El sufrimiento emite un sonido que algunos pueden oír, señor Castillo. Yo oí el suyo, el de sus hijas». Antes de que Roberto pudiera presionar por respuestas más concretas, fueron interrumpidos por la llegada del doctor Felipe, que venía a hacer su ronda de tarde. El médico entró en la habitación de las trillizas con Bernardo, que lanzó una mirada triunfante a Alma, como si el refuerzo científico hubiera llegado para desenmascarar a la charlatana.
El examen fue meticuloso. El doctor Felipe verificó cada signo, cada reflejo, cada resultado de los análisis de sangre recientes. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalidad inalterable, delataba signos de confusión creciente. «Las niñas están estables», dijo finalmente retirando el estetoscopio. «Ha habido una pequeña pero medible mejora en algunos parámetros neurológicos». Roberto sintió un destello de luz en su interior. «Eso significa que...» «No, señor Castillo», le interrumpió el médico severo. «No significa una reversión del cuadro. La condición de base permanece intratable. Estas fluctuaciones son inusuales, curiosas, pero no alteran el pronóstico general fatal». El médico miró de reojo a Alma, que permanecía quieta junto a la ventana. «Entiendo que usted esté buscando consuelo donde pueda encontrarlo, pero le sugiero cautela extrema con enfoques no convencionales. Ciertas prácticas pueden interferir con la medicación y causar falsas impresiones de mejora». Después de que el médico se fuera, Bernardo permaneció en la habitación organizando obsesivamente los frascos de medicamentos. Su presencia, antes discreta e invisible, ahora parecía la de un centinela vigilando cada movimiento de Alma con desconfianza mal disimulada. «El señor debería considerar verificar las credenciales de esta señora», le dijo a Roberto en un susurro cuando Alma salió momentáneamente a buscar agua. «Solo por precaución, señor. No sabemos a quién tenemos bajo este techo». Roberto observó a sus hijas, que parecían más tranquilas y presentes que en los últimos días. «Haz lo que creas necesario, Bernardo. Investiga lo que quieras». Pero ella se queda. A medida que avanzaba el día, la tensión entre Alma y Bernardo se hizo palpable en el aire. El mayordomo, representante del orden y la lógica británica, no podía aceptar aquella presencia caótica que desafiaba todas las reglas. Alma, por su parte, continuaba su trabajo silencioso, sin confrontar directamente la hostilidad creciente del empleado. Al final del día, cuando el sol comenzaba a bajar, Roberto encontró a Alma en la terraza de nuevo. Tenía en sus brazos un pequeño envoltorio de tela. «He traído algo para las niñas», dijo ella, abriendo el paquete para revelar 3 pequeñas muñecas de trapo hechas a mano. «Las hice anoche mientras dormían». Roberto examinó las muñecas sencillas, sin plásticos, ni baterías, pero con un cuidado artesanal que las hacía especiales. Cada una tenía un pequeño bordado que la diferenciaba. Un sol, una luna, una estrella. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos algo a lo que aferrarnos cuando el mundo parece demasiado incierto, respondió Alma. Algo físico que nos recuerde que no estamos solos, incluso cuando todo indica lo contrario. Mientras entregaba las muñecas a las trillizas, la del sol a Camila, la de la luna a Daniela, la de la estrella a Martina, Roberto observaba la escena con una creciente sensación de que algo más grande estaba sucediendo en aquel ático, algo que escapaba a las explicaciones racionales que siempre habían guiado su vida de negocios. En el pasillo, Bernardo hablaba por teléfono en voz baja, anotando información en una libreta de cuero con su caligrafía impecable. Su mirada, al encontrarse con la de Roberto a través de la puerta entreabierta, transmitía un mensaje claro. La investigación sobre Alma de la Cruz había comenzado y estaba dando frutos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si estás disfrutando de esta increíble historia de misterio y esperanza, no olvides suscribirte al canal Cuentos que Enamoran, activar la campanita para no perderte nuestros videos diarios y darle like. Déjanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de este padre. El tercer día amaneció con una lluvia fina sobre Palma de Mallorca, algo raro en esa época del año. Nubes grises abrazaban la sierra de Tramuntana y la ciudad parecía envuelta en un velo de niebla. En el ático de los Castillo, la rutina comenzaba con una energía diferente. Los enfermeros y médicos de guardia
comentaban en susurros sobre las pequeñas pero consistentes mejoras en las constantes de las trillizas. Roberto despertó tras su primera noche de sueño ininterrumpido en semanas. Encontró a Alma en la cocina, preparando un tipo de papilla diferente con frutas frescas cortadas en trozos minúsculos, casi un puré. «Buenos días, señor Castillo», saludó ella sin desviar la atención de lo que hacía. «Pensé que las niñas podrían intentar algo más sustancioso hoy, mango y papaya». Roberto se sirvió un café expreso, observándola trabajar. En solo 2 días, Alma había establecido una presencia tan natural en la casa que era difícil recordar cómo era la dinámica antes de ella. Los empleados, inicialmente recelosos, ahora la consultaban sobre las preferencias de las trillizas, e incluso las enfermeras parecían buscar su orientación tácita al administrar cuidados. «Alma, necesito que sea franca conmigo», dijo Roberto colocando la taza sobre la encimera de cuarzo. «¿Qué está pasando realmente? ¿Las niñas están mejorando de verdad o es solo una pausa antes de...?» No pudo terminar la frase. La palabra muerte se le atragantó. Alma se giró hacia él con las manos manchadas de pulpa de fruta. «La vida rara vez sigue los guiones que escribimos para ella, señor Castillo, especialmente cuando se trata de despedidas. Eso no responde a mi... pregunta, porque quizás sea la pregunta equivocada», respondió ella con sencillez desarmante. «En lugar de preguntar a dónde vamos, quizás sea más importante observar dónde estamos ahora. Y ahora sus hijas están presentes. Están aquí con usted». Roberto sintió una frustración familiar crecer dentro de él. Aquella mujer tenía el don de desarmarlo con respuestas que parecían simples, pero que escondían capas de significado que él no lograba aprender del todo. Antes de que pudiera insistir, un grito agudo cortó el aire procedente de la habitación de las niñas. Roberto corrió con el corazón desbocado, seguido de cerca por Alma. Al llegar, encontró una escena de pánico absoluto. Daniela convulsionaba en la cama, su pequeño cuerpo arqueado en espasmos violentos. La enfermera de guardia intentaba contenerla para que no se hiciera daño, mientras Camila y Martina observaban aterrorizadas desde sus camas. «Llame al doctor Felipe», gritó Roberto a uno de los empleados que había aparecido en la puerta. Alma, sin embargo, no perdió tiempo con órdenes ni gritos. Se movió directamente hacia la cama, apartando amablemente pero con firmeza a la enfermera. «No está respirando bien», explicó la profesional, visiblemente nerviosa. Empezó de repente. No hubo aviso en los monitores. Alma se posicionó detrás de Daniela, envolviéndola en un abrazo firme pero no restrictivo, pegando su pecho a la espalda de la niña. Comenzó a canturrear en su oído, una melodía baja y rítmica, casi un zumbido, vibrante que no parecía tener palabras, solo sonidos primarios. Sus manos se movían en círculos suaves sobre el pecho de la niña, sobre el esternón. Roberto observaba, paralizado, dividido entre la urgencia de hacer algo médico y la extraña certeza instintiva de que Alma sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Deberíamos administrar el anticonvulsivo intravenoso», sugirió la enfermera, sosteniendo una jeringa preparada con manos temblorosas. «Espera», pidió Roberto, levantando una mano sin quitar los ojos de la escena. Los minutos que siguieron parecieron estirarse hasta el infinito. La respiración de Daniela, inicialmente errática y agónica, comenzó a encontrar un ritmo más natural, acompasando inconscientemente la cadencia de la canción vibratoria de Alma. Los espasmos gradualmente se convirtieron en temblores leves hasta cesar por completo. Cuando finalmente los ojos de Daniela se abrieron, había en ellos una claridad que sorprendió a todos. Miró directamente a Alma, que todavía la sostenía, y susurró: «He visto a mamá». Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de impacto emocional.
Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mariana, la madre de las trillizas, era un tema rara vez mencionado, un dolor antiguo que él mantenía cuidadosamente preservado en silencio. Alma solo asintió, como si aquella declaración tuviera todo el sentido del mundo. ¿Y qué te dijo, pequeña? Daniela sonrió débilmente. Que todavía no era la hora, que tú lo sabías. Roberto se tambaleó hasta encontrar apoyo en la pared empapelada. La enfermera, boquiabierta, miraba de Alma a Daniela, incapaz de procesar científicamente lo que acababa de presenciar. Fue en ese momento cuando el doctor Felipe entró apresuradamente en la habitación, seguido por Bernardo. El médico, al ver a Daniela consciente y aparentemente estable, frunció el ceño con severidad. ¿Qué ha pasado aquí? Me informaron de una convulsión grave, un código rojo. La enfermera, todavía aturdida, intentó explicar la secuencia de eventos, pero sus palabras salían inconexas. Alma, con la serenidad que le era característica, se apartó suavemente de Daniela, permitiendo que el médico la examinara. Ha tenido una crisis, doctor, pero hemos conseguido controlarla, dijo simplemente. El doctor Felipe examinó a Daniela con atención meticulosa. Pupilas, reflejos, frecuencia cardíaca. Su expresión científica dio paso a una confusión mal disimulada. Las constantes están sorprendentemente estables. Mejor que ayer, de hecho. Se giró hacia Roberto, acusador. ¿Qué se le ha administrado exactamente aquí? ¿Algún sedante no registrado? Nada, doctor, respondió Roberto. Solo ella, señaló a Alma con un gesto vago. El médico miró a Alma con creciente desconfianza e ira contenida. Señora, necesito ser claro. Interferir en el tratamiento médico de pacientes en estado crítico puede constituir un delito grave de intrusismo profesional. Si está utilizando cualquier tipo de sustancia no prescrita. Doctor, interrumpió Roberto con firmeza. Alma no ha administrado ninguna sustancia. Yo estaba aquí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo explica esto? El médico gesticuló hacia Daniela, que ahora descansaba tranquilamente. Convulsiones de este tipo en este estadio de la enfermedad no cesan simplemente de forma espontánea, no sin intervención farmacológica potente. Quizás haya más cosas entre el cielo y la tierra de las que puede explicar su medicina, doctor, respondió Alma con voz suave, sin hostilidad, citando parafraseadamente a Shakespeare. El médico abrió la boca para replicar, ofendido, pero fue interrumpido por Martina, que habló con una fuerza sorprendente desde su cama. Nos ayuda a respirar, doctor. Cuando duele, hace que duela menos. La sencillez de aquella explicación infantil dejó al médico momentáneamente sin argumentos. Roberto aprovechó el momento para pedirle que examinara también a Camila y Martina. Mientras el médico trabajaba en silencio tenso, Bernardo permanecía en la puerta, observando a Alma con una mezcla de fascinación y repulsa, como si viera a una bruja. Tras el examen, el doctor Felipe llamó a Roberto al pasillo. Su rostro estaba grave. Señor Castillo, no sé explicar lo que está pasando aquí. Las niñas están presentando signos de estabilización que no se corresponden con el patrón degenerativo previsto en los libros. No estoy diciendo que sea una cura. La enfermedad sigue presente en los marcadores, pero hay algo que está ralentizando la progresión de forma significativa. ¿Y eso no es bueno?, preguntó Roberto con un hilo de esperanza desesperada. Es inesperado. Necesitaré consultar con colegas, revisar la bibliografía internacional. Quizás estemos ante una variante genética aún no documentada. En cuanto a esa mujer, tenga cautela. Los métodos no convencionales pueden traer un consuelo temporal, placebo, pero también riesgos ocultos. Después de que el médico se marchara, Roberto regresó a la habitación para encontrar una escena sorprendente. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, más alertas, mientras Alma trenzaba el pelo de Camila.
Daniela sostenía su muñeca de la luna con una sonrisa. «Papá, Alma ha dicho que hoy podemos intentar comer en el jardín de invierno», anunció Camila. El jardín de invierno era un espacio acristalado en el piso inferior del dúplex, lleno de plantas tropicales y una pequeña fuente zen. A las niñas les encantaba, pero no, bajaban allí desde hacía meses. «¿Os sentís con fuerzas para eso?», preguntó Roberto temeroso. «Alma nos ayudará», respondió Martina con una confianza absoluta. Más tarde, tras una compleja operación logística para mover equipos médicos portátiles y sillas de ruedas, las trillizas estaban en el jardín, rodeadas de verde. La luz natural filtrada por las hojas de las palmeras creaba patrones danzantes sobre sus rostros. Fue la primera comida que compartieron en un ambiente normal en mucho tiempo. Roberto observaba a distancia, conversando en voz baja con su jefe de seguridad por teléfono. «Quiero saber todo sobre ella, todo. Si es necesario contratar a investigadores privados externos, hazlo ya». No era desconfianza maliciosa lo que lo movía ahora, sino una necesidad desesperada de entender el origen de ese milagro. Al otro lado del jardín, Bernardo finalizaba una llamada. Se acercó a Roberto con paso solemne. «Señor, he recibido la información preliminar que solicité sobre la señora Alma de la Cruz. ¿Y bien? No existe ningún registro oficial de una Alma de la Cruz con esa edad y descripción en España. Ningún DNI, ninguna seguridad social, nada. Es un fantasma burocrático». Roberto frunció el ceño. «Eso es imposible. Nadie es indocumentado hoy en día». «Exacto, señor, lo que significa que este no es su nombre verdadero». Roberto miró a Alma, que reía suavemente con Daniela. ¿Quién era realmente? «Sigue investigando, Bernardo. Necesito la verdad». El mayordomo asintió y se retiró. Al final de aquella tarde extraordinaria, cuando las niñas volvieron a su habitación, Roberto abordó a Alma en la terraza. «Gracias», dijo él, «por lo de hoy. No he hecho nada que ellas no pudieran hacer, señor Castillo. Solo les recordé a sus cuerpos cómo sentirse vivos». «Alma, sé que ese no es su nombre verdadero». Ella se giró hacia él tranquila. «Los nombres son etiquetas. Lo que importa es quién soy cuando estoy con sus hijas. ¿Y quién es usted?» «Soy alguien que conoce el dolor y eligió transformarlo en presencia», respondió ella enigmáticamente. «Igual que puede ser usted, si se lo permite». Antes de que pudieran seguir, un grito de sorpresa vino de la habitación. Corrieron y encontraron a la enfermera paralizada, mirando a Camila. La niña estaba de pie junto a la cama, agarrada a la barandilla, con las piernas temblando pero sosteniendo su peso. «Mira, papá, estoy de pie», exclamó. Roberto sintió que el mundo se detenía. Su hija, que según los médicos nunca volvería a caminar, estaba de pie. Miró a Alma y vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, la primera emoción personal que ella mostraba. La noticia corrió por la casa como la pólvora. Camila se había puesto de pie. Los empleados susurraban. Los enfermeros revisaban los monitores buscando el error. A la mañana siguiente, la habitación se convirtió en un laboratorio. El doctor Felipe trajo al doctor Hugo Sotomayor, un especialista de renombre venido desde Barcelona. Hicieron pruebas, sacaron sangre, analizaron reflejos. «Señor Castillo», dijo el doctor Sotomayor horas después, «los marcadores inflamatorios han caído en picado. La mielina se está regenerando. Es biológicamente inexplicable. Es como si el cuerpo hubiera dejado de atacarse a sí mismo». «¿Se van a curar?», preguntó Roberto temblando. «No podemos afirmarlo, pero la progresión se ha detenido y revertido parcialmente. Queremos entrevistar a la señora Alma. Creemos que está usando algún fitoterapéutico desconocido o terapia no regulada». «Ella no les da nada», defendió Roberto. «Solo está con ellas». «Señor, con todo respeto, debe haber algo más», insistió el neurólogo. Roberto los echó del despacho. Se quedó mirando Palma desde las alturas.
Minutos después, Bernardo llamó a la puerta. «Señor, tengo el informe completo». «Siéntate y habla, Bernardo». «Hemos localizado a una mujer con descripción idéntica. Su nombre real es Alma Quiroga, nacida en Llanes, Asturias, hace 43 años. ¿Y qué sabemos de ella?». Bernardo leyó sus notas. Graduada en enfermería por la Universidad de Barcelona, trabajó en el Hospital Vall d'Hebron. Era brillante en oncología pediátrica, pero lo dejó hace 8 años. ¿Por qué? Su hermana, Elisa Quiroga, falleció debido a la misma rara condición genética que afecta a sus hijas. Exactamente la misma. Roberto sintió un escalofrío. Todo encajaba. Tras la muerte de Elisa, Alma desapareció. Pero hay foros en Internet. Hablan de una enfermera viajera que aparece en casos terminales de niños. A veces mejoran inexplicablemente. Otras veces simplemente les ayuda a partir en paz. ¿Y las acusaciones? Hubo sospechas de intrusismo en Sevilla, pero nunca se probó nada. Señor, ¿cree que está medicando a las niñas? No lo sé, Bernardo, pero mis hijas están vivas. Roberto bajó y encontró a las niñas jugando. Camila caminaba con un andador. Martina dibujaba. Daniela leía. Alma las vigilaba. Roberto la llevó aparte. Sé lo de Elisa. Sé quién eres, Alma. Quiroga. Alma no se inmutó. Elisa era mi mitad. Cuando murió, aprendí que la medicina cura el cuerpo, pero la presencia cura el miedo. Y a veces, cuando el miedo se va, el cuerpo encuentra fuerzas que la ciencia ignora. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Alma Quiroga es una exenfermera con un historial triste. Alma de la Cruz es solo una presencia sin pasado. Eso necesitaban sus hijas. Los médicos creen que es un milagro o un truco. No es magia, señor Castillo. Es la vida abriéndose. ¡Paso! ¿Te quedarás? Alma bajó la mirada. Me quedaré hasta que mi trabajo termine. Ni un día más. Los días siguientes fueron una vorágine de mejoras. Las niñas recuperaron el habla, la movilidad parcial y el apetito. El doctor Sotomayor hablaba de caso histórico. Roberto decidió que Alma participaría en todas las decisiones médicas. Incluso Bernardo comenzó a tratarla con una reverencia silenciosa. Una tarde, Alma le confesó a Roberto en el jardín: «Mi tiempo aquí se acaba. No puedes irte. Las niñas están mejorando. Precisamente por eso, ya han encontrado el camino de vuelta. Ahora le toca a usted guiarlas. Hay otra familia en Bilbao que me espera, otro niño. ¿Y si recaen? No lo harán. Han vencido». Al día siguiente, tras una confirmación médica de que la remisión era casi total y milagrosa, Alma preparó su pequeña maleta. Roberto intentó ofrecerle dinero, un cheque en blanco. Ella lo rechazó con una sonrisa. La presencia no se vende, se regala. La despedida con las niñas fue serena. Ellas parecían saberlo. ¿Te vas con otros niños como la tía Elisa?, preguntó Camila. Roberto se sorprendió. ¿Os habló de Elisa? Sí, dijo Daniela. Nos dijo que su hermana nos cuidaba desde las estrellas. Alma abrazó a las niñas. Prometió que siempre estaría conectada a ellas mirando la misma luna. Bernardo, en la puerta, le hizo una reverencia profunda. Ha sido un honor, señora Alma. Roberto la acompañó al ascensor. Gracias por devolverme la vida. La vida siempre estuvo ahí, Roberto. Solo necesitaban recordarlo. Alma se marchó tal como llegó, sin ruido. 3 meses después, el ático estaba lleno de risas. Las trillizas corrían, ya casi recuperadas del todo. Roberto trabajaba menos y jugaba más. Un día, Bernardo le trajo una carta sin remitente. Dentro, solo una foto de una niña en una cama de hospital en Bilbao, abrazada a una muñeca con un sol bordado, y una nota: donde haya silencio al borde del fin, allí estaré. La presencia es todo lo que puedo ofrecer. Roberto sonrió, guardó la carta y salió a la terraza a ver el atardecer con sus hijas, sabiendo que el verdadero milagro no fue la cura, sino el despertar.